peso de la muestra inicial y podemos convertir una estequiometría desde carbonato a vía masa hasta CO2. No óxidos de magnesio, no nos interesa. Entonces, partimos del dato de la muestra, que es la masa, 1.24 gramos de muestra. Vamos a utilizar el porcentaje de carbonato de magnesio, ¿no? En 100 gramos de muestra, sé que existe 36 gramos de peso de carbonato de magnesio. Gramos de muestra con gramos de otro, y voy a obtener los gramos de magnesio, carbonato de magnesio. Ahora voy a pasar a óxido de magnesio, relación peso a peso o 1 a 1 molar. Carbonato de magnesio, ¿cuánto es su peso molecular, por favor? Si corroboran que es 84.3 gramos, ¿no? ¿Contiene cuántos gramos de óxido de magnesio? Necesitamos el peso molecular del óxido de magnesio, necesitamos el peso molecular del carbonato de magnesio, necesitamos el peso molecular del óxido de potasio y necesitamos el peso molecular del carbonato de potasio. Tiene que trabajar alguien hoy día, ¿no? O alguno de ustedes tiene que trabajar. ¿Quién va a trabajar, por favor, calculando los pesos moleculares de los óxidos y de sus carbonatos correspondientes? Yo lo hago, doctor. Bien, gracias. Voy a demostrarte. ¿Quién habló? Perdón, no he podido ver. Yo, ¿Tú eres? Daria Vázquez. No te he captado. ¿El día? ¿Me puedes repetir tu nombre, por favor? Noelia Vázquez. Noelia Vázquez. Ok, no hay que Sí, sí. enojarse, Noelia. No, no, doctor. Es la señal o es que mi oído también está cambiando. Pues Noelia, vamos a trabajar con Noelia. A ver, Noelia, si puedes entonces darnos los pesos moleculares de que cualquiera de los tengas. Sí, del carbonato de magnesio está bien 84,3. Ya, gramos por mol. Después, Del primero es 40,3. ya. Y del último, 94,2. Óxido de potasio. Sí, del óxido de potasio. Y carbonato de potasio también estamos. 138,2. Muchas gracias. Entonces, estamos trabajando la relación carbonato de magnesio, óxido de magnesio. Por lo que, si ustedes se fijan en la ecuación, la relación molar es 1 a 1. Un mol descompone a un mol. Entonces, 40 es un mol, 40.3 gramos de óxido de magnesio. Y tendría el óxido de magnesio, pero yo no quiero óxido de magnesio, les he dicho. Necesitaba CO2. ¿Cuánto de CO2 produce? Noelia ha trabajado en vano, no sé quién ha pasado, pero CO2 sabemos que es 44 gramos por mol. Solamente necesitamos carbonatos, no óxidos. No sé quién ha pasado. Entonces tenemos que un mol de carbonato de magnesio desprende un mol de CO2, por lo que un mol de CO2 es 44 gramos. Y de esa forma obtenemos a partir de la masa de la muestra, con su porcentaje en peso del carbonato, sabemos cuánto CO2 se está produciendo. Noelia, sí también puedes calcular, por favor, el resultado de CO2 en masa. Eh, 0,2262.
0,2262 gramos de CO2. Muy bien, gracias. Ahora no podemos hacer la diferencia, ¿no? Pero, bueno, algunos podrían haber dicho, bueno, ya sé de carbonato de magnesio, ahora la diferencia es el CO2. Bueno, en el sentido de que no hay diferencia tampoco. No se olvide que tiene 3 componentes o más componentes, más de 2. El 100 no da con los carbonatos, por lo que no hay ninguna diferencia que se pueda hacer ahí. Entonces lo que tendríamos que hacer es continuar de la misma manera como para el otro, para el anterior compuesto, hacer para el carbonato de potasio. En 100 gramos de carbonato de mezcla, de muestra, ¿cuánto tenemos de carbonato de potasio? Tenemos 44 gramos de carbonato de potasio. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a CO2 igual, con su peso molecular de carbonato de potasio. Peso molecular de carbonato de potasio es 138.2 gramos y desprende un mol de CO2 y un mol es igual a 44 gramos de CO2. Y esto es carbonato de potasio, que se simplifica con esto, muestra con muestra se simplifica y tenemos los gramos de CO2 que se producen a partir del carbonato de potasio y de una muestra de 1.204 gramos. Por favor, Noelia. 0,1687. 87 gramos de CO2. Muchas gracias. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar, porque me dice cuántos gramos de CO2 puede desprender una muestra de 1.204 gramos que contiene este porcentaje del carbonato, 36,4. Entonces el CO2 ya se han producido por la descomposición térmica y tenemos acá la suma, el total, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto es el total, por favor, si me ayudan a sumar? $0,3949. Muchas gracias, de CO2. Me ha pedido masa de CO2 y esto es respuesta. Cerramos el ciclo, marcamos con otro color y ahí está la respuesta. Vamos a aprovechar este problema de identificar de manera experimental esto, ¿ok? De manera experimental, este valor que es 0,3449 o un porcentaje de manera experimental. Esto es con cálculos, no es experimental, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿yo puedo obtener el porcentaje de CO2 acá? Sí. ¿Cuál es el porcentaje de CO2 si es que el problema se extiende al porcentaje de CO2, no más? Empecemos a aplicar la cantidad A, que sería CO2, sobre el total, multiplicamos por 100, y eso es el CO2 que se produce, ¿verdad? Entonces eso sería 0.3949 gramos sobre la masa de la muestra, que era 1.204 gramos, gramo con gramo, y multiplicamos a esta razón por 100. De esa forma sabemos el CO2 que se puede desprender en porcentaje a partir de una muestra que tiene carbonatos de potasio y magnesio. ¿Ok? Ahí está. Noelia, por favor. Sale 32,8. Por favor, ¿me pueden repetir? $32,8. 32,8. Ok. Es que tenemos que insertar un cuadro después. Un porcentaje de CO2, ¿verdad? 32% salió. Esa cantidad de esa mezcla de carbonatos, y no importa la cantidad de aquí. Siempre va a liberar de una mezcla que contenga
44% de de carbonato de potasio y otro componente que tenga 36% de carbonato de magnesio, va a haber un 32,8% de CO2 que se va a liberar. ¿Sí? Ya no importa la masa, es independiente, digamos, del dividido de la masa. Ok. Ahora, ¿alguien podría decirme cómo yo experimentalmente puedo saber, puedo corroborar este dato? ¿Aló? ¿Alguna técnica experimental para corroborar este dato? ¿Que pueden ustedes utilizar o no? Ay, no hay. Después. ¿Aló? ¿Alguna técnica experimental para determinar la cantidad de carbonatos? No hablemos de una volumetría así de base. Me refiero a una técnica instrumental. ¿Mm? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué nadie? Ok. Ok. Vamos a ver. A ver. Una técnica experimental para saber. No sé, técnica experimental. Para saber la cantidad técnica experimental para saber si esto es cierto o no. Esto es cálculo teórico, 32,6 que tiene. Para esta misma muestra, ¿no? Que contiene este porcentaje, ¿sí? Esta muestra, yo puedo poner un crisolito y la técnica que tiene ese crisolito se llama termogravimetría. La termogravimetría, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado? Nos da un resultado que se llama un termograma. Y termogramas hay varios. Y les voy a mostrar en internet estos termogramas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, el análisis térmico, termogravimétrico, te da como resultado termogramas. Es una gráfica. Termogramas. De rayos X se llama, no se llama termograma, ¿no ves? Se llama difractograma. Y así sucesivamente. Cada resultado tiene su nombre dependiendo en qué variable se encuentra. Termogramas. Descomposición térmica de carbonato. Termograma. Pero está mal escrito al principio. Carbonet. Termogramas. Vamos a las imágenes. Termogramas. Okay. Ya, ahí tenemos termogramas. Fíjense. Varios termogramas. Vamos a buscar uno de carbonato. Un simple de carbonato. Tal vez es que muestras no hacen solo carbonato de magnesio, calcio, hacen mezclas que contienen carbonatos. Aquí amorfos, carbonato de calcio. A ver, creo que está interesante.
Carbonato de calcio. Aquí está un carbonato de calcio. Vamos a abrir esto. Y aquí te da. Dice, si me acompañan con la lectura, dice TGA y DSC termograms de un carbonato de calcio amorfo, mostrando las de la pérdida de agua, de la cristalización a la forma calcita. Entonces, es una descomposición térmica de un carbonato. Esto es un termograma. Fíjense en el eje de las ordenadas, es el peso. ¿No es cierto? Esto no es mínima, esto no es máxima. Un carbonato seguramente de calcio que contiene componentes, o sea, no solo es el carbonato puro, es una mezcla que contiene una determinada cantidad de carbonato de calcio, un porcentaje en la mezcla. Y han evaluado cómo progresaría a medida que calentamos al carbonato en un crisolito y en un hornito, ¿no es cierto? Que tiene el equipo TG, termogravimetría. Empezamos este ambiente, 25, 50, 100, 150. Fíjense que a los 100 grados humedad pierde, dice, ¿no? Humedad, pero hasta los 150, 200. De ahí ya empieza a descomponerse otras sustancias. Pero esto es humedad del amorfo para cristalización. Esta no es real para mostrar un carbonato de calcio o la descomposición térmica. ¿Ya? Esto es de una muestra. Solo hasta 350 no vas a descomponer un carbonato, ¿no? Aquí hay un pico de cristalización. Este es un DSC que no vamos a analizar ahora ya. No es nuestra competencia en este curso. Vamos a ir atrás y vamos a buscar de un carbonato que más o menos estaría por los 600 grados. Voy a buscar un carbonato de amonio. Aquí vamos a ver esto. Es muy simple nuestro ejemplo, muy básico. Tampoco muestra. Aquí, este está bien. Este está bien. Ahí está. Ay, pero este es el DSC. Su teje está acá. Ahí está su teje. Fíjense, ¿qué dice el título? Leamos. DSC es el de aquí arriba, es un termograma del calorímetro diferencial de barrido, esto que es un pico, ¿no? Aquí no está con flechita para decir qué pico es, exotérmico, endotérmico. Y el TG, que sería este que estamos viendo acá, es porcentaje en peso en función de la temperatura. Dice del carbonato de calcio y calcita, grabado o recorrido con una temperatura de 10 grados centígrados en aire. Es un termograma de descomposición del carbonato. Este es el ejemplo que queríamos mirar. Yo no entiendo cómo voy a disminuir esto. Hay que descargar, pero eso. Se aprecia, pero ¿verdad? Alguien puede sacar una foto, sería genial también. Yo también debería ser capaz de sacar una print screen también se llama, para tener esto. Pero lo voy a graficar a mi mano. Bien, en nuestro caso podríamos tener, en este caso es un carbonato de calcio. La diferencia de un carbonato de magnesio y un carbonato de potasio no es mucho, ¿verdad? No es mucho. Tenemos carbonato de calcio aquí a una temperatura ambiente, vamos a decir, que esté más o menos 100, creo. No es ambiente, pero 100. Vamos calentando, subiendo la temperatura a 200, 300, 400, 500, 600, 600. Fíjense, a ver, ¿puedo rayar esto? No puedo rayar esto. Fíjense con mi pequeño puntero que tengo acá. A 600 grados centígrados, ¿sí? Algo empieza a descomponer, masitos de 600 grados, aquí 600, están viendo el puntito. Despuésito de 600, más o menos 620, 630, empieza a descomponerse el carbonato, empieza a bajar esto. Quiere decir, va perdiendo peso, por eso es weight percent. Tenía 100% la muestra inicial. A medida que llegó a más de 620, el carbonato se empieza a descomponer. Empieza a irse el CO2 y la muestrita sólida baja de peso.
¿Cuánto por ciento? 90%, 80%, 70%, 60%, y llega más o menos hasta 55% y se estabiliza la pérdida de peso. Fíjense, 55% ha perdido y más o menos a máxima temperatura de 750 aproximadamente. Termina el proceso de descomposición térmica. Desde 630 aproximado hasta 750, pierde 55%. No, a los revés. 10, 20, 30, 40, 45% pierde el carbonato de calcio si fuera purito. 45%. Entonces, de ahí, a medida que sigues calentando por 700, encima de 750, ya no hay una pérdida de peso. ¿No? Es constante, ¿no ven? Poquito, bien. Esta es una descomposición típica de un carbonato de calcio. Aquí dice carbonato de calcio denominado calcita, que es una forma cristalizada del carbonato de calcio. Entonces, con nuestro ejemplo que estamos dando acá, correlaciona la descomposición porcentaje de carbonato. Claro, pues no es puro, pues es una mezcla. 80% es carbonato. Si fuera 100, obviamente este porcentaje de 32 subiría hasta 40 y pico, ¿no? Entonces vamos a descomponer al carbonato de calcio. El carbonato de calcio se presenta como forma calcita, mineralógicamente hablando, un término mineralógico, o también caliza. La caliza es importante componente para la producción de cemento. Estos son formas cristalinas del carbonato. En inorgánico les voy a explicar eso, no todas saben eso. Formas cristalinas del carbonato de calcio. Por eso tiene diferentes nombres. Esto es una estructura cristalina, es otra estructura cristalina. El más purito es calcita, que la caliza. Ya. Entonces, la descomposición térmica experimentalmente se puede probar utilizando un equipo que se llama termogravimetría. Y aquí tienes el porcentaje en masa de la pérdida. 100% es acá, obviamente, máximo. Y aquí tienes la temperatura en grados centígrados. Esto se denomina termograma. ¿Termograma de quién? Del carbonato de calcio. Entonces, aquí puedes poner una temperatura ambiente, puede ser 25, nosotros partimos de 25 generalmente, y a medida que vas calentando, vas a tener este tipo de comportamiento. Cuando lleguemos más o menos aproximadamente a 630 grados centígrados, va a empezar a perder cromacito, va a empezar a perder peso la muestra, es decir, CO2 se va a empezar a producir. Ahí está. Estoy exagerando por eso. Listo. Entonces, aquí más o menos termina, hemos dicho, a 700, ¿cuánto era? ¿Quién me ayuda a recordar? 750, ¿no? Con 45% de peso. 750 aproximadamente grados centígrados, termina la descomposición. Este es el rango donde más o menos los carbonatos empiezan a descomponerse y termina ahí. ¿Sí? Entonces, este es el rango de la descomposición del carbonato. Entonces, alguien cuando diga, miren, ¿a qué temperatura se descomponen los carbonatos? Entonces, la respuesta es, empieza a descomponerse por encima de los 630 grados en un caso particular, del carbonato de calcio, por ejemplo, y termina hasta 750. Entonces, en promedio puedes decir, a 700 grados centígrados se descompone el carbonato. Y está bien respondido. Había un docente que me dijo, 450 se descompone un carbonato. Le he mirado nomás. ¿Qué carbonato? Potasio. Interesante. En mi mente especial ha sido tu carbonato que se ha hecho, ¿no? De un doctor. Y todavía se cree que es doctor. Pero todavía no. Paciencia. Mala debe estar su equipo, o es que ha leído una información muy negra, ¿no? Gris. La información gris ya saben cuál es, ¿no ve? Cualquiera que no es ese artículo. Voy a ver qué estoy leyendo en este momento. ¿Es artículo científico o es un que está ahí puesto por alguna?
ver, ¿en qué estamos? No estamos. Esto es sistemograma, research gate, de 17 gramos, de algún, pero aquí cuando hemos entrado el día, estamos sacando una, que arriba figura, eso es un articulito, no es tan gris la información, no es tan gris la información, ¿ya? Información gris quiere decir que no estamos en ninguna revista, es simplemente de alguien que se le ha inventado, daba a subir algo que no está revisado, no nos garantiza. Entonces, que habría que irse a esto y aquí les va join free, pero hay que entrar a suscribirse. Aquí está, ¿no? Calcium carbonate chemical compound, download full text, vamos a ver, ejercitar, me parece que es un articulito que nos piden esto aquí. Está bajando, ¿ya? Vamos a ver, eso es, chicos, ustedes están en quinto semestre, la mayoría, ¿no? Más o menos. Tienen más de 21 años, ¿sí o no? Bueno, bordeando. No son niños, no son guaguas, no son colegio, no son kinder. Si ustedes adquirirían este mismo pensamiento, que modestia aparte yo lo tengo, cualquier otro maduro investigador lo tiene, les va a ir excelente a ustedes y van a estar a la par de lo que estamos con otros países del mundo. Del mundo. He escrito un libro, fíjense, todo sobre el carbonato de calcio. Chapter 2 es un libro, sus autores, tiene autores. Cuando vean autores así, todo de la manera, como dice de Petra, es Egipto, Jordania, Filadelfia, ¿no? Ese idioma es Filadelfia, Estados Unidos. Miren, aquí está la descripción, la preparación. Algún día les pueden decir, a ver, investiga todo sobre el carbonato de calcio. Aquí está la información sobre el carbonato de calcio. Las transformaciones, la estabilidad en solución, la aplicación farmacológica, la descripción, nomenclatura, referencias. Esto es lo que venden, Malox, Caltrate, estos son los que venden como para medicina, ¿no? Que tienen calcio, componentes de calcio. The chemical structure of calcium carbonate is shown in figure 1. En esta figura 1 va a entrar, ¿no? Por aquí. Forma empírica, masa elemental, siempre su peso molecular, su estructura orgánica. Orgánica de su estructura de Lewis, la cantidad de los elementos. Tiene 12, calcio 40, 27. La suma tiene que dar 100. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo existe la naturaleza del carbonato de calcio? Es unos abundantes materiales, ¿no? Encontrarse en la tierra, en el suelo. Se presenta en las rocas conocido como limestone y chalk, es tipo tiza, pero no es tiza sulfato, no se conoce como chalk. Carbonato de calcio es unas rocas sedimentarias, ¿no? Así se presenta en la naturaleza. ¿Se acuerdan? En química, en orgánica, en recursos naturales, en recursos minerales, son una materia, ¿no? En el primer semestre, no sabes en qué. Y exponer sobre esto, están las formas como representa también el carbonato de calcio y magnesio, es la dolomita. Entonces, una sal doble de calcio y magnesio. Esta es la forma cristalina del carbonato de calcio, la aragonita. Caso ese análisis, el análisis termogravimétrico, la cristalización, miren, calcita en árabe, en guate.
¿Está bien, chicos? Esto es lo que tienen que hacer. Yo sé que hay muchos que están. Si van a esperar llegar a mi edad, así como yo, nomás van a mirar. Igual que los. ¿Cuál es la respuesta? ¿Iguales o peores? A ver, yo conozco a Gerson. Gerson, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. A ver, modestia aparte, modestia tu opinión también, modestia. ¿Quieres ser igual que tus docentes de acá de la universidad, o mejor, o iguales, o peores? ¿Cuál es tu respuesta? Así, modestia aparte. Igual o mejores, doctor. Es el ¿No ve? objetivo que todo estudiante tiene para superarse. Eso es. ¿Y qué debo hacer yo como docente? Parte de la materia. ¿No será bueno inculcarles, hacerles dar cuenta? ¿Para qué tengo experiencia? ¿Para qué tengo experiencia de haber salido afuera? Si yo no les voy a, ¿cómo decir?, transmitir lo que es el mundo de afuera, mis experiencias, digamos, mis tropiezos, mis debilidades que he visto allá. Si me lo guardo y no transmito, o solo transmito a mi hija, sería egoísta, ¿no? ¿No les parece? Gerson. Sí, doctor. A eso me voy, chicos. No es por cansarles, por la gente de afuera que va allá, terminas una carrera, es directo maestría, sales con maestría en sí de la universidad. Porque todas las universidades dan ese servicio. Y de ahí ya empiezan algunas universidades más tienen doctorados, entonces sí empieza a saltar ahí, moverse de un lado a otro lado, una cosa a otra, de un país a otro país. Y el doctorado es el mínimo grado, una vez no sé si lo he dicho, es el mínimo para empezar tu carrera profesional. Así está visto en otros países. El mínimo. Y yo digo, si no les inculco, no les muestro, no les digo mi experiencia, no les comparto de dónde estoy revisando esta información, en el libro está, ahí también es un libro, pero es una fuente que es real, original, valiosa, que está revisado, no fuentes grises. Los grises son aquellos que leo como periódico, que no están revisados, que no es un oficial de la universidad, etc. Hay bastante información de eso. No leer información gris, de pronto ustedes ya no lean eso, así que por eso les digo, esto del análisis termográfico es una técnica que se utiliza bastante para evaluar el comportamiento térmico de los materiales en general. Evaluar el comportamiento térmico, si los materiales se van a descomponer o no se van a descomponer con la temperatura, porque cuando uno está aplicado un material a cuando se tiene una aplicación, un material que puede estar sometido durante su trabajo, su función, a altas temperaturas por fricción, por rozamiento, por etcétera, o por cerca hay una fuente de calor, entonces tienes que saber cómo se va a comportar un material. Y la forma de evaluar un comportamiento de un material es a través de la termogravimetría o la calorimetría. En general es la calorimetría. Entonces se llama calorímetro. No la calorimetría que ustedes han visto en físico-química, eso es otro, para el CP, combustión, reacción, neutralización de reacciones. Estoy hablando de la calorimetría DSC-TG. ¿Qué significa DSC? Significa calorímetro diferencial de barrido, de las palabras de las siglas en inglés, Differential Scanning Calorimeter y guión termogravimetría. Lo que estamos viendo es nosotros la termogravimetría. El DSC, te lo muestro de una vez para que te lo voy a guardarme, porque hay ese equipo aquí en el departamento por si acaso. Utilícenlo para sus investigaciones. Bien. ¿Dónde está eso que habíamos estado mostrando acá? Aquí. Aquí. Otra vuelta.
Aquí, ¿no? Ya. Entonces, este es el TG que estamos hablando, justamente por el problema que hemos resuelto. Y este otro es su DSC. Fíjense la unidad acá en la Y. Es heat flow, es calor en milivoltios. Calor. Ya sea desde el 0 para arriba, puede ser exotérmico, de 0 para abajo endotérmico. Varía esa simbología. Puede ser al revés. Y la temperatura. Entonces ustedes ven que esta descomposición del carbonato es exo o endo. Ustedes saben por teoría, aquí no me está diciendo a qué lado es exo o endo, pero si voy a ver el libro me va a salir. Entonces, una descomposición térmica del carbonato, ¿es exotérmica o endotérmica? Una descomposición del carbonato, ¿no? ¿Es exotérmica o endotérmica? Gerson, ¿tienes alguna respuesta? Uno de los dos tiene que ser. Aquí muestra uno de los dos. No es neutro, no es imperial. No es con ganancia ni pérdida. Ay, no sé qué está hablando. ¿Qué crees que es la descomposición del carbonato? ¿Térmica, perdón, exotérmica o endotérmica? ¿Endotérmica, doctor? ¿Tiene pérdida ¿Listo? Sí, necesita de calor para descomponerse, ¿no? Es endotérmico. Exotérmico serían, si calientas no se va a descomponer, ¿no? Exacto, muy bien, Gerson. Pero esto te muestra eso. Haz de cuenta que tu muestra, o sea, ahorita te damos una muestra. Te decimos, esto es una roquita, es un material, un mineralito. La calcita es un mineral. Quiero saber si tiene carbonato. ¿Listo? ¿Qué haces? Haces DSC y TG y te va a salir estos termogramas. Este pico te va a mostrar, te va a decir, esto es endotérmico. ¿A qué temperatura máxima endotérmica produce? A 750. Ha empezado a salir calor del sistema, perdón, absorber calor para la descomposición, para una reacción endotérmica, desde 650, fíjense. ¿No? 630, ¿no? Acompaña a lo que es su reacción. Esto es su pérdida de calor, perdón, su ganancia de calor endotérmico, ¿verdad? Es su pico endotérmico del carbonato. Y este acompaña aquí. Así, ¿verdad? Entonces, esta reacción es una reacción de descomposición del carbonato, está acompañada de una ganancia de calor. Necesita calor para descomponerse en el rango 630, 650 grados. Es una reacción endotérmica, la descomposición del carbonato. Entonces, te das cuenta que con eso, viendo ese tipo de termograma, tú me vas a decir, Gerson, sí, hay entre 600, es típico de un carbonato. ¿Qué carbonato será? No sé, tienes que ser más químico para saber si es calcio, potasio, magnesio. Muchos, los carbonatos están por ahí. Unos así van a variar bonito ahí, el otro va a ser así, pero todos están más o menos en ese rango. Pero decir que un carbonato se descompone menor a 450 igual, es decir, acá, a más. No por conocimiento, porque sabemos que los carbonatos... Ahora, el sulfato también se descompone térmicamente. Con calor, bueno, esta otra simbología. Es calor al sulfato de potasio, por ejemplo. Entonces tienes SO2 más óxido de potasio, ¿verdad? Este CO2 sale a mucho más temperatura de los carbonatos. Tú puedes diferenciar carbonato y sulfato si no muestro. No digamos así, mucho su peso, pero bueno. No sé, puede ser más o menos el peso, pero bueno, ahí está. El verde. Esto es sulfato. Bueno, aquí varía mucho los sulfatos. No es como los carbonatos en rango, pero el azufre, el SO2, sale a más alta temperatura de 750. Puede empezar a salir a 750, pero hasta 900 terminas más o menos de descomponer el CO2. Pero por lo menos una muestra que tuviera sulfato y carbonato presentaría una curva de este tipo, negro, y otra curva de este tipo. Este corresponde al sulfato y este corresponde al carbonato. Pues sabes que tu muestra tiene entonces carbonato y sulfato. ¿Se dan cuenta? Para identificar, para ver si realmente tenía cuál, todo eso es. Y el peso, cuantificando, llevando al eje del axis. ¿Qué porcentaje ha perdido? Es el porcentaje en peso, ¿verdad? Entonces, eso hemos corroborado acá. Fíjate, 32% porque la muestra no era al 100% pura.
¿no? Pues hubiera aumentado. Ahora, el carbonato de calcio, ¿cuánto porcentaje de CO2 sale? ¿Quién me dice la respuesta rápido? Porcentaje de CO2 que tiene el carbonato de calcio. ¿Cuánto sería el porcentaje de CO2? ¿Cuánto porcentaje que se descompone a partir de un mol, que es 100 gramos? Peso molecular sacaremos, ¿no? Calcio 40 más 12 del carbono más 48 del oxígeno es 100 gramos mol, ¿cierto? 60, 40. 100. ¿Cuánto sale de CO2? Respuestas. Gerson, rápido. Noelia. ¿Cuánto CO2 se descompone? Son porcentajes independientes de la masa. Depende, no depende de cada cantidad del porcentaje. ¿No ve? No hemos preguntado gramos. Gerson, Noelia. No, dígame, no sé también, chicos, no me dejen colgado en visto. Doctor, estoy haciendo el cálculo ahorita. Ok. ¿Alguien de la audiencia, de la clase, que me pueda dar de una vez la respuesta? Y mientras yo se termine su cálculo. Chicos, necesito su participación. No necesito que entren al classroom y se duerman o lo dejen el classroom abierto y se vayan a charlar afuera. Llegado el momento del examen, chicos, no me pidan hora o, perdón, no me pidan notita escrita, curvita, trabajito extra, ¿ok? Ahora es cuando tienen que trabajar, por favor. Esos están ganando puntos. ¿Ya? Ok. Ya, yo me voy a enojar, la verdad. No están calculando tantas personas. No quieren ni agarrar su calculadora, ni su cuaderno, no sé. ¿Cuánto es el resultado, por favor? ¿No será 44%? Muy parecido a lo que habíamos visto en el TG, en este, porque dice que es del carbonato de calcio puro, la calcita. ¿Cuánto leemos acá, por favor? 100% teníamos, ha bajado más o menos, si hagas una reglita, más o menos. Pues, esto en el equipo te da un porcentaje exacto, ¿eh? Esto es una curva que te muestra también para corroborar y te da más o menos 45, un poquito más de 45%, ¿verdad? Entonces, correlaciona más o menos con este cálculo teórico, ¿verdad? Aproximado te dan, ¿verdad? ¿Cierto? Gerson, ¿cómo te ha ido? Va a disculpar, doctor, me he enredado. Listo, gracias. Está bien, Gerson. Miren, chicos, ¿cómo encontrar el 44%? Si yo les preguntara cuánto porcentaje de calcio hay en carbonato de calcio, ¿qué me responden? 40%. ¿Sí o no? ¿Cuánto de carbonato hay en porque mira, el peso molecular les he puesto acá. ¿Cuánto es? 100 gramos. Dividen porcentaje de calcio es igual 40 tenemos de calcio, fíjense el aporte de calcio, en 100 por 100. ¿Cuánto es? 40%, ¿verdad? Ahora, de CO2, cada mol de CO2, proviene de un mol de carbonato de calcio
que es 100 gramos por mol, por eso dice su peso molecular, produce 1 mol de CO2, ¿sí o no? ¿De dónde sabemos eso? De esta descomposición térmica. Aquí está. 1 mol de carbonato de magnesio, calcio, potasio, bueno, en el caso de magnesio es lo mismo que el carbonato de calcio, es bivalente, magnesio 2, calcio 2, entonces produce 1 mol de óxido de magnesio, 1 mol de óxido de calcio y 1 mol de CO2, pues mol a mol. Y además, la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué les hemos puesto la fórmula? 1 mol de carbono hay acá, es 1 mol de carbonato de calcio. 1 mol de carbono contiene 1 mol de CO2, ¿no ve? Porque la materia no se crea ni se destruye. El carbono no puede llevarse a más cantidad. Entonces, 1 mol de CO2. Y 1 mol de CO2, ¿cuánto es el peso molecular? 44 gramos. ¿Sí? Entonces, 44, ¿cuánto es el peso molecular de carbonato? 44 por 100 entre 100, 44 por 100. ¿Cierto? Sí, Gerson, ¿lo has captado? sí, ahora sí, doctor. Gracias. Ok. Entonces, por si acaso haremos esto, 44 por 100 sobre 100 es el total. Pues 44, esto da 44%. Ya, entonces la idea con esto es no probarles un poco su conocimiento, pero a partir de ahora, y al terminar la química analítica, tenemos que analizar, en química analítica, no sé si ayer les he hecho énfasis, son reacciones químicas que tenemos que dominar, a diferencia de la química general. En química general hemos hecho estequiometría, ¿verdad? Todo el mundo sabe estequiometría. Pero las reacciones no dominamos. Entonces, ¿qué tipo de reacciones hay? Neutralización, descomposición, reacciones de neutralización, reacciones de precipitación. Eso es química analítica. Entonces, conocimiento de descomposición térmica con carbonatos es CO2 y su óxido correspondiente. Eso han escrito acá, con relación de pesos moleculares, la interpretación y da el resultado 44% de C. Muy próximo a lo que está diciendo en la gráfica acá de lo que habían estudiado este carbonato de calcio casi puro. Similar 44. Fíjense que puede ser 40 y menos, 43,9, porque tiene un 10% que ha disminuido por la pérdida de humedad o de otras cosas. No sabemos qué tipo de carbonato es, purísimo o ultra puro o parcialmente puro. Entonces, las impurezas es otra cosa. Entonces, chicos, esa es la forma de cómo calcular las cosas, cómo razonar en química analítica. ¿Ya? Pasamos al siguiente ejemplo. Estamos en gravimetría, pasamos al ejemplo y les listo. Ejemplo 2. Es del Scook también, por si acaso. Ya no sé si es nueva edición, dice 832, tal vez pueden meterse por si acaso y buscarlo. Una porción, dice, de 50 ml de solución que contiene 0,2 gramos o 0,200 gramos de cloruro de bario. Dihidratado. Se mezcla con 50 ml de una solución. ¿No? Repito, se mezcla con 50 ml de una solución que contiene cero 300 gramos de iodato de sodio. ¿Sí? Punto seguido. Si se supone que la solubilidad del iodato de bario en agua es despreciable, repito, si se supone que la solubilidad del iodato de bario es despreciable, entonces vamos a decir solubilidad 0, o sea, despreciable quiere decir aproximadamente 0, o sea, nada se disuelve, todo es insoluble, no perdemos nada con nada, ¿sí? Es despreciable, es 0, casi nada. Calcular, inciso A,
La masa del iodato de bario. Gramos de iodato de bario. Inciso B, la masa del compuesto que no reaccionó. Que no reaccionó. Y quedó en la solución. Bueno, ¿cuánto es la masa del compuesto que no reaccionó? Y obviamente quedó en la solución sin reaccionar. Algo así, ¿no? Listo. Repito, una vez más. De principio, una porción de 50 ml de solución que contiene 0,200 gramos de cloruro de bario dihidratado se mezcla con 50 ml de solución que contiene 0,300 gramos de iodato de sodio. Punto seguido, si se supone que la solubilidad del iodato de bario, que es el precipitado que se forma, vamos a interpretar ya, en agua es despreciable, calcular, inciso A, la masa del iodato de bario y la masa del compuesto que no reacciona y quedó en la solución. Bien, es una reacción de precipitación, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de precipitación? Estamos en gravimetría. Toda reacción de precipitación aquí tiene lugar. Precipitación. ¿Qué componentes reaccionan? Es mi pregunta. ¿Qué tengo? Tengo solución de cloruro de bario y tengo solución de iodato de sodio. Si son soluciones, quiere decir que estas dos sales son solubles. ¿Ok? Ese es el significado de solución. Si es soluble, a mí me interesa el ion bario 2+, y me interesa el ion iodato. ¿Por qué me interesan estos dos? No es que por lo que yo ya sé, pero ustedes no. Fíjense cuál es el precipitado, de solubilidad de un precipitado me está hablando. Me dijo más abajo, me dijo solubilidad despreciable del iodato de bario. ¿Y quiénes lo conforman al iodato de bario? Iodato y bario, ¿verdad? De ahí sé que iodato y bario son los que reaccionan de estos 4 componentes que tengo. Tengo iodato, tengo sodio, cloro, bario en solución, iones. El cloro de sodio no es precipitado, ¿no ve? O alguien me va a decir, no sé. Su sal en agua se disuelve, no es precipitado. Si tú pondrías sal en agua y no disuelves, eso es un sólido precipitado, tiene un KPS, es insoluble, parcialmente soluble, escasamente soluble, ¿verdad? Es soluble, por eso no entra en una reacción de precipitación lo que es el cloro con el sodio, ¿verdad? Los iones que van a reaccionar, y además abajo nos daba la pauta, que es el iodato de bario, y además ya nos daban qué compuesto va a formar cuando nos decían la solubilidad del iodato de bario. Este es el sólido. Este es el sólido, lo voy a marcar como S, precipitado. Y estos son iones en solución. ¿Listo? ¿Qué me preguntaron ahora? Esa es la reacción. ¿Qué me preguntaron? Gramos de iodato de bario. Esta masa me está preguntando. ¿A partir de cuánto de masa? ¿Cuánto tengo de bario? ¿Cuánto tengo de iodato? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sé cuánto bario tengo? Solo en la primera solución, donde dice 50 ml de solución, que contiene 0,2 gramos o 0,200 gramos de cloruro de bario, es lo que tengo. Tengo 50 ml que mezclar. En una reacción de precipitación acuosa, mezclas volúmenes, ¿no ve? De soluciones. Me interesa solamente estos 0,2, no me interesa el volumen, ¿no ve? Porque dice 50 ml contiene 0,2. Los volúmenes aquí a mí no me interesan, porque yo sé las masas exactas de cada componente. Para las reacciones estequiométricas necesito masas, no necesito su volumen. A no ser que tenga densidad, o no tenga porcentaje en peso, volumen, etc. Pero aquí tengo solo, me interesa el bario, me interesa el iodato, no me interesa sus volúmenes. ¿Cuánto de bario tengo?
Entonces tengo que hacer una estequiometría. Desde esta masa de 0,200 gramos de cloruro de bario, saber cuánto bario tengo y sabiendo el bario, yo puedo decir cuánto voy a obtener de iodato de bario. Pero fíjense, voy a tener dos resultados, porque tengo aquí 0,2 gramos o 0,200 gramos de cloruro de bario y tengo 0,300 gramos. ¿Cuál de estos va a determinar cuánto iodato de bario voy a tener? ¿El bario o el iodato? Hay dos masas. Primero, ¿qué se debe hacer? Reactivo limitante. ¿Quién va a limitar que cuánto iodato de bario? Porque con estos 0,300 gramos de iodato de sodio voy a obtener una masa de iodato de bario. Con 0,200 también puedo tener otra masa o igual masa, no sé. ¿Qué tengo que hacer? Verificar. ¿Lo ve? ¿Quién determina la cantidad de producto que va a obtenerse? Es el reactivo limitante. La pregunta, ¿cuál de estos dos es reactivo limitante? ¿Cloruro de bario o nitrato de sodio? ¿Cómo se hace la determinación del reactivo limitante? ¿Algún procedimiento que me puedan explicar a uno de ustedes? ¿Qué se hace para saber cuál de estas dos sustancias o masas es el reactivo limitante? Escucho propuestas o respuestas. ¿Cuál es el método que ustedes saben para determinar la sustancia que determina la cantidad de producto que se forma, denominado reactivo limitante? Adelante, escucho. ¿Qué se hace? Ya. No quieren, ¿no ve? Responde, están cansados. Vamos a suponer 1402. Vamos a terminar aquí y ustedes lo terminan de resolver el problema. Resolver. Y mañana voy a preguntarles, no mañana, el viernes les voy a preguntar por lista quiénes han respondido y me dicen sus respuestas. ¿Ya? ¿Ok? Después, con el pasar de clase, me van a sacar una fotito y ¡plac! Me van a enviar. Y eso va a tener acumulación de tiempo. Gracias a todos, les agradezco, están muy calladitos, tal vez los días van a estar más activos, ¿ya? Con esperanza siempre, que tengan buenas tardes, muchachos, hasta el viernes. Hasta el viernes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Chao. Que les vaya a seguir. Tenga buena tarde.